Bien, hablamos muchísimas veces del tema salud, de lo que iba a venir en los próximos 5 años, de lo que se debía profundizar, en definitiva. ¿Cómo estamos hoy, Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS? ¿Cuál es la situación hoy y la perspectiva hacia adelante? Mira, Cristina, la realidad es que ya hace un buen tiempo la reforma de salud para nosotros está estancada. Hemos impulsado con mucho calor la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ha sido y es uno de los pilares fundamentales de la línea estratégica de nuestra federación y también del movimiento sindical. A nosotros nos parece que el segundo gobierno del Frente Amplio, en los segundos 5 años, la reforma no avanzó, se estancó. Hubo decisiones políticas equivocadas que propiciaron ese estancamiento. Bueno, que hayan pasado 3 ministros de Salud Pública por el mismo gobierno es una demostración de ello, pero además se dieron situaciones en donde el peso de la corporación empresarial no permitió que esa reforma avanzara. Hubo una débil presencia de la rectoría del Ministerio de Salud Pública en todo ese proceso, no hubo una complementación de servicios adecuada entre privados y públicos y entre privados y privados, no hubo una descentralización, sino al contrario, se generaron aún nuevas unidades o nuevos centros de atención de alta complejidad en Montevideo. Se creó un nuevo IMAI cardiológico en Montevideo y no se generaron situaciones de atención en el interior que se precisaban. Por ejemplo... Ahí estamos hablando de todo lo que era prometido en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, sí, así es. En definitiva, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, 3 patas fundamentales tiene el mismo, se sostienen 3 patas fundamentales. El modelo de atención, el modelo de financiamiento y el modelo asistencial. Por la vía de los hechos, solo cambió el modelo de financiamiento, con dificultades. Se integraron nuevos colectivos. Hay instituciones, 3 en particular, CASMU, Española y Casa Galicia, que tienen un fideicomiso que la sostiene. Y hay una percepción en buena parte de la población, sobre todo en sectores medios, de que se estaba mejor antes que ahora con la reforma. Que antes los tiempos de atención eran menores, que antes uno accedía más rápido a una consulta con un especialista o a un medicamento. Claro, no nos olvidemos que tenía cobertura asistencial apenas 1.200.000 uruguayos, claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero esa es la percepción, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo un proceso de cambio se detiene? Cuando no avanza. Cuando un proceso de cambios tiene problemas. Cuando la percepción de la gente es que el cambio en realidad no lo favorece y por lo tanto no es cambio. Y esto lo discutimos a lo largo de los pasados 5 años, a tal punto que, tú recordarás, consolidamos el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos y recolectamos 56.000 firmas en 40 días. Entre estas, la del actual presidente de la República. Exactamente, si no me olvido. Entre el actual presidente de la República, la actual ministra de Educación. Es decir, la propia firma Tabaré Vázquez para impulsar que en este tercer gobierno la reforma avanzara. Bien, bueno, o mejor dicho que avanzara, porque todavía no estábamos en periodo electoral. Bueno, el hecho es que hoy estamos en una situación que sigue siendo compleja, que los avances todavía no se han dado, que uno puede decir, bueno, van pocos meses de gobierno, sin embargo hay elementos en los cuales tiene que haber una mayor disposición. Los temas básicos por los cuales nos movimos hace 2 años con esas firmas que recolectamos siguen estando presentes. Los tiempos de espera, largos tiempos de espera para acceder a un especialista, a veces 2 meses. El valor de los tickets y las órdenes, estamos hablando de que la población
promedio un uruguayo tiene que tener 2.000 pesos para ir a atenderse a una mutualista, entre lo que le sale que lo vea el médico y el medicamento o el estudio. Si vos no tenés plata cuando entras en mutualista para que el médico te vea, no te atienden. Esa es una realidad. Y eso entendemos que son gastos de bolsillo que frenan la posibilidad de la atención de la gente. Por lo tanto, planteamos también en esta perspectiva su eliminación paulatina. Es decir, estos 5 años deberían servir para que los tickets y las órdenes fueran eliminados progresivamente. ¿De qué manera? Discutiendo, por ejemplo, el valor de la cápita, que es lo que el Fondo Nacional de Salud le paga a las instituciones por los afiliados que tiene. Y las metas también prestacionales que deben cumplir, ¿no? Metas prestacionales a las cuales también hemos tenido mucho problema. Primero, algunas metas que no se adaptan a la realidad que hoy tenés. Segundo, metas que la mayoría de las instituciones tienen problemas en cumplirlas. Es un secreto a voces que se dibujan muchas veces las metas para que las instituciones puedan cobrar ese porcentaje. Dibujan, dijiste. Dibujan, y el Ministerio de Salud Pública sabe que dibujan. Es decir, todos hacen ¿qué? Hacen de cuenta que se cumplen las metas y por lo tanto se pagan esas metas. La realidad, y nosotros lo hemos planteado estando en la Junta Nacional de Salud, en la presentación del PIT-CNT, es que tal vez había algunas metas que congelarlas, porque debías dedicarte al primer nivel de atención, debías dedicarte a atender más al paciente. Por ejemplo, si vos tenés solamente 2 unidades de enfermería en una emergencia y tenés 8 unidades de enfermería corriendo atrás de una meta que es saber si el paciente siguió determinada indicación que el médico le hizo, vos tenés un problema. Hay problemas que son culturales también. Por ejemplo, la salud del adolescente es muy importante, pero a veces te que ir hasta la casa a averiguar en qué situación está, por qué no vino a la consulta. Lo mismo con la atención de la embarazada. Lo mismo que lo que llama el plan aduana, el ingreso del paciente a la institución. Y cómo eso busca detectar determinados cambios. Decimos, es importante para el cambio de modelo de atención, pero resulta que ese cambio de modelo de atención no llega, entre otras cosas, porque desde el punto de vista de la atención de la educación médica, se sigue planteando la atención a demanda y no se sigue apuntando a la prevención. A la prevención. Como un elemento fundamental. Entonces, tenemos problemas. Que además encarece también el servicio de salud, si no me equivoco. Exacto. Al no prevenir, exacto. Luego... Bueno, eso, como decían nuestras abuelas, ¿no? Más vale prevenir que curar. Pero también está claro que el inicio de la prevención implica cambios educacionales de la población muy importantes. Pero era también parte del compromiso. También parte del compromiso. El problema entonces hoy es que ni hemos avanzado en el cambio de modelo de gestión ni en el cambio de modelo asistencial. Apenas hemos avanzado en el cambio de modelo de financiamiento. Y sin embargo, hoy tenemos un cuello de botella que se da en la calidad de atención que se le brinda a la gente, en los tiempos de espera que la gente necesita o tiene que pasar hasta que llega una atención con el médico, y en que no es lo mismo la calidad de atención que se brinda en el interior rural que en el interior capital. A ver, Jorge, si uno mira sí. y dice, hay mayores afiliados en las mutualistas. Sí, claro. Se pagan las cápitas, sí. Se dibujan las metas, sí. Por lo tanto no se cumplen, por lo tanto se está abaratando en costos. Los funcionarios no ganan mucho más. No se ha llegado a ese acuerdo entre la salud pública y la salud privada que permitiría mayores avances. ¿Qué está pasando? Porque las mutualistas ganan más. Estamos ante el estancamiento, que en realidad es retroceso de la reforma del sistema de salud a pasos agigantados, te diría en algunos casos. Por lo que tú señalás, porque al no haber una complementación de servicios, por ejemplo, hay instituciones de Montevideo que tienen una capacidad instalada ociosa
en donde algunas de ellas atienden la mitad de la capacidad que tendrían de atender, porque tienen la mitad de los afiliados que deberían atender, producto de crisis que han vivido. Y sin embargo hay otras instituciones en donde la gente espera en la calle, y acá en el centro de Montevideo estamos hablando en torno al Obelisco, ¿verdad?, que espera en la calle para entrar a la urgencia, a la urgencia, y que se siguen construyendo pisos tipo casi rascacielos, manteniendo o desarrollando el mismo modelo de atención. La pregunta es, ¿por qué no hay complementación privada-privada? Es decir, tal vez yo tengo un problema... Es un sistema integrado además. Exacto. Yo tengo un problema en una rodilla. Puedo tenerlo, tengo una edad suficiente como para tenerlo, y aparte, como todavía insisto en hacer deportes, puedo tenerlo mañana. Puede pasar. Toco madera, pero puedo tenerlo. Bien, tal vez yo no quiero que me vea el grado 5, sino que me vea un traumatólogo que pueda solucionar el problema. Claro. ¿Está bien? Bueno, rápidamente, además. Rápidamente. En esa institución donde en vez de tener la capacidad instalada colmada, tiene la mitad, los tiempos de espera tendrían que ser menores en aquella en el cual tiene el mayor número de afiliados de Montevideo, y donde el traumatólogo ese que yo quiero ver demora 3 meses en que me vea. Sin embargo, no hay una complementación privada-privado o privada-pública en la cual yo me pueda atender con un traumatólogo que no es esa estrella que me quieren vender, sino alguien que me puede solucionar el problema. Vos decís, ¿es tan difícil eso? Bueno, hoy es imposible. Hoy no existe eso, porque además las instituciones siguen compitiendo en un régimen de mercado como pre-FONASA, ¿verdad? Cuando el 80% de los afiliados a las instituciones son FONASA. Es decir, no los tienen que ir a buscar, o teóricamente, porque igual claro, existen... los mismos intermediarios. Existen los intermediarios que con esa intermediación lucrativa ganan mucho dinero, adquiriendo socios, pero teóricamente no tendrían que ver si los socios... Es un trámite muy rápido. Es un trámite muy rápido. Y falta de información. Sí, y nunca tuvieron además tanta acumulación de capital como han acumulado las instituciones. Entonces, nosotros decimos, ese es un problema fundamental, y eso está de la mano del papel de la gobernanza, el papel de la rectoría, el Ministerio de Salud Pública, y también va de la mano del papel de los usuarios. Seguimos reclamando la participación social como un elemento clave para que la reforma del sistema de salud avance. Junta Nacional de Salud, Junta de Centralización de ACE, juntas locales, juntas departamentales, intendencias, Ministerio de Salud Pública, instituciones, sin embargo, funcionan muy poco y mal. Y en algunos lugares, porque no hay información previa, porque las instituciones no se dedican a fomentarlas, porque hay intereses a veces cruzados de quienes representan al Ministerio de Salud Pública en algún lugar de interior con cargos que tienen las propias instituciones. Se ha denunciado privadas. Muchísimo, ¿no? En el interior principalmente. Eso es verdad, eso existe. Y en Montevideo hay claras intenciones en muchos lados de no formular, no generar esas instancias de debate con los usuarios. Conclusión, la mayoría de la gente no sabe que tiene ese derecho, y por lo tanto, al no empoderarse de ese derecho, se sigue repitiendo el mismo esquema. El mismo esquema en el cual el paciente, el usuario de salud, es un objeto en el cual, bueno, quienes determinan cómo se diseña su salud son el médico, el gerente de la institución, que generalmente también tenemos los problemas, ¿no? Hay quienes, y por eso en este sector hay una concentración de salarios muy importante, muy importante. Estamos hablando de que el 8% del total del personal ocupado en la salud se queda con el 33% del total de la masa salarial. Y ese 8% lo componen cirujanos, anestesistas, directores de instituciones, gente vinculada a la publicidad y el marketing. Te pongo 2 ejemplos. El mal llamado corralito mutual se habla en febrero, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sin embargo, hoy en agosto, vos te sentás frente a la televisión y ves propagandas
de instituciones. Las que inauguraron recién una emergencia, las otras que son la de la manzana. Entonces, la propaganda sigue siendo un elemento clave donde se destinan fuertes ingresos que se podrían destinar perfectamente a la atención de la población o al salario de los trabajadores. O tenés la situación de gente que cobra entre ventanillas. Es administrador de una institución, tiene un cargo como administrador, como te decía, es además cooperativista de la institución y además tiene una especialidad en anestesio-quirúrgica y por lo tanto cobra por las 3 ventanillas. Te diría que no son, de ese 8%, no son tan pocos y se ven mucho, en el interior sobre todo. Pareciera una cosa de gordos y de flacos, ¿no? Claro, eso lo que hace es... El tema de la salud en el interior también siempre fue muy peleado. Claro, eso lo que hace es... Eso es lo que nosotros hablamos de la corporación, ¿verdad? Claro, tenés un claro ejemplo de las sociedades anestesio-quirúrgicas. Las sociedades anestesio-quirúrgicas que surgen a partir del acto médico que en 1992 el gobierno de Luis Alberto Lacalle estimuló, donde la FUS, la Federación Uruguaya de Salud, planteó que era equivocado. Hoy el acto médico hace que hay especialidades anestesio-quirúrgicas en donde médicos que tienen esta triple condición, bueno, son gente que gana 600, 700, 800 mil pesos por mes. Y entonces, ¿no parece razonable que en una salud pobre, con carencias edilicias en el sector público y privado, con dificultades de la población de acceder a la atención de la salud, por más que pueda elegir mutualista cada febrero, que destine millones de pesos a la publicidad y el marketing? Es increíble que hay lugares del interior donde FEMI es monopolio y resulta que todo evento que hay está auspiciado por FEMI, ¿verdad? Desde la llegada a la Vuelta Ciclista, desde el campeonato de fútbol del interior, pasando por tal o cual actividad de tal o cual cantante de moda que llegue. No parece serio. Bueno, eso pasa. ¿Con quién compiten? Si no son monopolio. ¿Cuál es la competencia de salud pública? No es competencia de salud pública para FEMI. Entonces, está claro que allí lo que hay son esas situaciones que hay que corregir. Yo te diría, recortando un 30% de lo que hoy se paga por salario, por acto médico, vos cambiás dramáticamente la ecuación de las instituciones, tanto del interior como de Montevideo, que dicen que pierden, por ejemplo, las de Montevideo están hablando de que tienen un pasivo acumulado en los últimos 2 años de 80 millones de dólares. Tema muy discutido, pero que siempre está allí, ¿no? Sin resolver. Jorge, estamos frente a un paro en las próximas horas, consejos de salarios, una situación bastante particular la que se está viviendo en esta oportunidad. Para nosotros esta situación es parte de lo que veníamos conversando anteriormente. No podemos hablar del salario de los trabajadores si no hablamos de la situación de la atención de salud de la población y si no hablamos de cómo se distribuye el salario en el sector de la salud privada. Porque yo te decía eso, no podemos pensar que existe reforma de la salud con algunos trabajadores de la salud, médicos en este caso, que ganan 800 mil pesos por mes, siendo dueños además de instituciones, que trabajan con trabajadores que ganan 15 mil pesos. ¿Está bien? Porque, a ver, está bravo decir del compromiso que sin duda lo tiene un trabajador, cuando algunos tienen que pensar cómo no llegan a fin de mes, mientras otros piensan cómo a los 6 meses cambia la 4x4, o cómo se van a ir a los 6 meses de vacaciones a Europa. Mientras el trabajador no sabe cómo llega a fin de mes, porque hoy nos pasa a los uruguayos que un 25% de nuestro salario se va exclusivamente en la atención del rubro alimentación y bebidas. Entonces estamos hoy ante un conflicto salarial que hace también a la reforma de la salud que vamos a tener, que hace a hablar que reforma de salud con trabajadores que ganen 15 mil pesos, no es posible pensarla. No es posible pensar en avanzar con ese nivel salarial. Nosotros estamos hablando de que el trabajador de la salud, su salario, el trabajador en general, su salario debe crecer lo mismo que va a crecer la economía en estos 5 años. Y sin embargo tenemos al tercer gobierno del Frente Amplio, el tercer gobierno del Cambio, que dice
que el salario de los trabajadores no puede crecer lo mismo que la economía. Es más, que te plantea una negociación colectiva en donde ni siquiera te asegura con una cláusula concreta, con un correctivo, el llamado mecanismo de corrección de la inflación pronosticada, la inflación real al final del periodo, de que tu salario que no vas a perder salario, porque te dice que el primer año o los dos primeros ajustes, porque te plantea ajustes semestrales, cuando vos venís a ajustes anuales, vos tenés que confiar en lo que el gobierno te dice. Confiar que la inflación no va a salir de lo que está pronosticando que va a ser. Cuando en realidad, en los últimos 10 años, esto no ha pasado nunca en ninguno de los escenarios. Por lo tanto, nos parece equivocado, nos parece un planteo errado. ¿Por qué lo hace el gobierno? Nos parece que el gobierno se come todo el discurso de las clases dominantes. Se come todo el planteo de los sectores dominantes que en los últimos 10 años se han enriquecido como nunca en la historia económica del Uruguay moderno, que quieren seguir creciendo con la misma tasa de ganancia que obtuvieron en los 10 años pasados. O sea, dicen, estamos en crisis, ¿no? Se nos aplica tal o cual, pero la realidad es que quieren seguir creciendo de la misma forma que hasta ahora, a pesar de que la economía crezca un poco menos. Es que la economía va a crecer más lentamente, pero va a crecer en torno a un 15%, 16% en el quinquenio. Entonces nuestro planteo es que crezca lo mismo nuestro salario. Y el planteo de los empresarios, yo creo que acá hay que ser mucho más fino en el análisis. No porque el PIT-CNT no lo sea, lo es. Nuestro análisis es que en realidad este es un planteo que parte de las clases dominantes y de sus representantes empresariales y políticos, que te vienen haciendo, como el pastor mentiroso te gritan lobo, lobo. Y desde marzo, apenas asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, vienen planteando que a la vuelta de la esquina hay un monstruo enorme que se llama crisis, que te va a devorar si vos das vuelta a esa esquina sin mirar. Y en realidad no hay ninguna crisis acechándote. Claro que hay una situación a nivel internacional y regional que no es igual. Sin duda que no es igual. No es igual por varias cosas, ¿verdad? No es igual. Está claro que el nivel de consumo en determinados países de los principales socios comerciales de Uruguay no es el mismo. Es verdad que China retrajo su consumo, su nivel de importaciones. Es verdad que Estados Unidos, y yo no soy economista, soy un simple auxiliar administrativo, trabajo en registros médicos hace 30 años en la Mutualista Universal, o sea que no tengo ningún posgrado en Yale, pero no hay que ser tampoco tan inteligente, porque la economía y las expectativas de consumo es en función de la inflación, de la especulación. La inflación también es parte de la especulación. Y si vos generás un discurso especulativo y lo vendés como la verdad revelada, y hay alguien que te lo compra, pasó a ser el discurso oficial en el momento concreto que hoy te movés. Entonces el discurso oficial, que no era el que el gobierno tenía cuando asumió, hoy pasa a ser el discurso oficial de la sociedad. Vos te subís a un taxi y el taxista te pregunta si el dólar va a subir a 33 a final de año. Y vos decís, yo qué sé, si yo trabajo en registros médicos, soy apenas un dirigente sindical. Pero te preguntan por qué. Porque es el discurso dominante del momento, pero porque es el discurso de las clases dominantes. Es decir, a nosotros nos preocupa que el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, deje de lado su agenda de cambios, con la cual ganó las elecciones entre octubre y noviembre, empujado por las presiones de los sectores de las clases dominantes. Y, por ejemplo, se pierda en un mar de recortes, en donde quienes terminan siendo perjudicados son justamente los sectores populares. En definitiva, que el ajuste que plantean las clases dominantes sobre los sectores populares para mantener su tasa de ganancia inalterable, como lo fue en los pasados 10 años, se concrete vía la política económica, la política social o la política oficial que lleva adelante el Frente Amplio. Y por lo tanto, eso también genera una fractura
política entre el Frente Amplio y su base social. No en vano, no en vano. Luis Lacalle Pou, hace 15 días desde Florida, señalaba que el mejor lugar para los trabajadores era el Partido Nacional. Le faltó decir aquello del vallismo, ¿verdad? El escudo de los pobres. De los débiles. De los débiles, tenés razón tú. Yo digo, por favor, el Partido Nacional no es ni cerca el mejor lugar para los trabajadores. Primero, el Partido Nacional de hoy no es el Partido Nacional de Wilson Ferrer Aldunate. Si hablamos de progresismo, y se puede discutir o no el papel de Wilson Ferrer Aldunate, está claro que el wilsonismo no es ni de cerca nada que ver con las posiciones herreristas de toda la vida. Y esas son las posiciones que hoy dominan el Partido Nacional. No hay lugar para los cambios en el Partido Nacional, hay lugar para la conservación. Es el mejor lugar para los conservadores, es el mejor lugar para los neoliberales, pero no es casualidad, no lo digo yo de bronca, lo dice la política del Partido Nacional, lo dice la política de Luis Lacalle Pou. ¿Cuáles en estos 10 años, cuáles de los paquetes de leyes que se votaron, que habría que ir hasta el primer vallismo para encontrar un paquete de leyes tan beneficiosas para el conjunto de la población? La agenda de derechos. La agenda de derechos, exactamente. Desde la ley de negociación colectiva hasta el matrimonio igualitario, desde la despenalización del aborto hasta lo que es las leyes que combaten la discriminación y el racismo. Empleo juvenil, lactancia materna. Todas. ¿Cuáles de ellas votó el Partido Nacional? ¿Cuáles de ellas votó Lacalle Pou? A ver, esta parece una discusión de la campaña electoral, pero yo no me quiero olvidar, si hasta la mujer de Lacalle Pou confundió a los jardineros con los peones rurales. Entonces, no soy yo el que me equivoco, no es el PIT-CNT que se equivoca, no somos los trabajadores los que nos equivocamos, es el gobierno el que se equivoca. Porque si el gobierno levanta un lineamiento a nivel de los consejos de salarios, que lo pone casi como inamovible, y ese lineamiento es criticado por el PIT-CNT en su conjunto, a tal punto que va a un paro de 24 horas, yo me animo a decir en víspera del paro del PIT-CNT, va a ser el más grande en muchos años, pero por lo menos va a ser más grande estos 10 años de gobierno. Y no es porque el Partido Nacional esté trabajando para los paros, no es porque los patrones estén trabajando para el paro. Me acabo de pelear con unos cuantos justamente hace un rato por querer interferir con el desarrollo del paro de los trabajadores. Pero lo que pasa es que hay una adhesión porque la base social del gobierno del cambio no está de acuerdo con la política que hoy está llevando en esta coyuntura para enfrentar el enlentecimiento de la economía, el propio gobierno del cambio. Entonces, es el gobierno del Frente Amplio el que se ve autoexaminar y decir, no estaré equivocado. Y el problema es, y uno lo mira, ¿no? Uno puede decir, allá el Frente Amplio y sus problemas. Ahora, el problema es que yo sería un pésimo dirigente sindical si no hiciera una valoración política de la realidad. Si yo me declarara autista frente a la realidad, porque si yo me declarara autista frente a la realidad, ¿con quién estoy reclamando consejos de salarios? Con el Frente Amplio, porque antes no los tenía. Por lo tanto, cuando criticamos el lineamiento del Frente Amplio, también defendemos la negociación colectiva. Porque si hay algo que está haciendo el Frente Amplio hoy, es poner un lineamiento inamovible. Y la imposición la teníamos antes. Yo negocié, y se enojan del gobierno cuando decimos estas cosas, pero yo, 20 años negociando salario, en particular quien habla, por la Federación Uruguaya de la Salud, me tocó negociar salario con ministros blancos y colorados, y ahí no había negociación, era la pauta. El 90% del IPC de la inflación pasada, pérdida salarial, Yo siempre... ofrezco esto, no se negocia. No se negocia, en el mejor de los casos era pérdida salarial siempre, cuando era el 90, a veces llegó a ser hasta el 85. Yo tengo desde el 2010 negociación colectiva, bien, 2005, perdón, negociación colectiva. Yo tengo que defender esa negociación colectiva y eso es negociar, no imponer. Por lo tanto, nosotros estamos de cara al... Estamos redondeando prácticamente. De cara al Jorge. primero, de cara al paro de 24 horas y en el caso de la FUS, de cara a un paro de 48 horas. Yo esto quiero ser bien preciso. No nos sentimos contentos.
yendo al paro de 48 horas. ¿Sabes por qué? Porque nos preocupa la gente, porque nos pegamos con el martillo en el clavo en el dedo. Si acabamos de decir, nos preocupa que la gente tenga tiempo de espera tan largos para acceder a un médico, nos preocupa mucho más que el día del paro o los 2 días del paro pierda ese turno. Y nos da bronca que eso pase. Ahora, el responsable en esto, principal, es la inflexibilidad que ha tenido hasta ahora el gobierno para negociar. Inflexibilidad que ha hecho casi innecesario que las patronales digan, nosotros no vamos a dar ningún aumento que no esté financiado. Porque los propios lineamientos del gobierno dicen, si además de saltar esta valla bastante alta, que son los lineamientos, logran acordar algo por encima, lo que no esté financiado, no lo vamos a trasladar nosotros a precios. Es decir, en la salud privada no lo vamos a trasladar a cuota. Si en un sector de servicios tarifado no se traslada a cuota, yo no conocí nunca las instituciones que pongan plata de su bolsillo. Y más si todavía te vienen con el discurso de que tienen pasivos de $80 millones acumulados en 2 años en Montevideo. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual el gobierno debería examinar y decir cuál es la perspectiva. Porque yo sigo creyendo que es un gobierno de cambio. Y sigo creyendo que hay que salir de esta coyuntura lo mejor parado posible. Si yo no pensara eso, tendría que pensar que el discurso al otro día del paro, tanto del PIT-CNT como de la FUS, de este gobierno, sería el que hizo Sanguinetti cuando era presidente. ¿Te acordás cuando aquel primer periodo de gobierno, conflicto de Kutza, cuando lo laudaron decretando servicio esencial y Sanguinetti salió diciendo por televisión que él nunca había perdido una huelga como gran galardón? Fernández Feingold como ministro. Fernández Feingold como ministro, exactamente. Entonces, está claro que este no es el nuevo gobierno, está claro que esto es un gobierno de cambio. Por lo tanto, nosotros esperamos que el gobierno del Frente Amplio, sin duda lo va a hacer con mucha cautela, analice el país del día después del paro general del PIT-CNT y el país del día después de las 48 horas de paro en la salud privada. Bueno, queda allí, ¿no? Con el planteamiento que se va a hacer el próximo jueves, con la reflexión que tú decías, el gobierno deberá hacer el próximo viernes o a partir la mañana siguiente al viernes, para tomar una frase del general Seregni. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Estaremos hablando seguramente después del paro, después de la reflexión del viernes. Muchas gracias por la invitación.